Hola, esperando que estén bien todos como siempre. Estamos una vez más con ustedes para compartir un poco de conocimiento, para compartirles de alguna manera diversas cosas respecto al vino. Hoy vamos a hablar sobre los corchos, ¿sí? Todos hemos descorchado alguna botella de vino, todos hemos probado el vino y hemos encontrado que existen diferentes tipos de corchos. Entonces hoy vamos a ver un poquito más a fondo los principales tapones y tipos de corchos de los vinos, ¿sí? Primero que nada, cuando hablamos de corchos, hablamos de un tipo de elemento que tiene características muy especiales. Es un tipo de material que es elaborado del árbol, de la corteza del árbol del alcornoque. Es una corteza que se separa, que se corta en tramos, se corta como en tablas. Esas tiras se maduran por un tiempo, luego se emparejan en el grosor y se pasan por una perforadora. Y lo que obtenemos es esto. Obtenemos una pieza de corcho, cuando hablamos de corchos naturales, claro. Entonces el corcho es el producto de elaboración de la corteza del árbol del alcornoque. ¿Okay? Entonces todos conocemos los corchos, hemos visto muchísimos tipos de corchos. Entonces vamos a empezar para comentarles sobre, primero que nada, el corcho natural. Cuando hablamos de corcho natural, hablamos de un corcho que es el que es una sola pieza, que es elaborado de una lámina o una tabla, por decirlo así, de la cáscara o de la corteza del árbol del alcornoque. Entonces, cuando tenemos una sola pieza, que es totalmente natural y es elaborado del alcornoque, hablamos de un corcho natural, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene la ventaja de que primero que nada, es un producto totalmente natural, permite la oxigenación del vino cuando lo tenemos en las bodegas, en las cavas, para elaborar algún tipo de guarda. Entonces, de manera natural, este tipo de elemento permite la entrada de oxígeno, la oxigenación, no permite la contaminación de alguna manera de microorganismos y por lo tanto es, por decirlo así, el mejor tipo de elemento que se ha utilizado para tapar las botellas, ¿sí? Entonces el primero que tenemos aquí ahorita, que estamos mencionando, es el natural. Dentro de ese proceso de los corchos también hay muchas piezas como esta que es natural, pero como es una corteza de árbol quedan muchas partes irregulares, por decirlo así, quedan algunos agujeritos, algunos que están cuarteados, que están rajados. Entonces se prepara una resina química alimenticia o alimentaria, desde luego, que no contamina, en este caso, el vino. Y entonces se rellenan esos tipos de irregularidades que tiene el corcho. Entonces a ese le vamos a llamar colmatado, ¿ok? También de alguna manera, pues prácticamente el 95% es natural, solamente se corrigieron algunos detalles que tuvo, como les digo, algunos orificios, algunas deformaciones de la misma corteza, pero es prácticamente natural y se le llama colmatado. Tenemos otro tipo de corcho que se llama el técnico o 1+1, ¿sí? Cuando hablamos del técnico 1+1, es un corcho también que la mayor parte es natural, por decirlo así. Tenemos este corcho natural y en este extremo, más o menos medio centímetro en cada extremo, se le coloca de un corcho artificial una rodajita, por decirlo así, una rodaja. Entonces se llama 1×1 porque se le pone una rodaja a un extremo y en el otro extremo la otra. Entonces se llama 1×1 y es un corcho que se conoce técnico, como el corcho técnico 1×1, ¿sí? Tenemos el aglomerado. El aglomerado es un tipo de tapón o un tipo de corcho que no es totalmente natural. Cuando se perforan las tablas o las cortezas gruesas, cuando se perforan y sacamos estas piezas completas, esa tabla que queda con los agujeros se trituran todas esas y se hace como un grumo
o como el tamaño como de arroz, más o menos como el tamaño del arroz, y se prepara una mezcla de un pegamento, de una sustancia, entonces, y se moldean. Entonces estos ya no son naturales, sino simplemente se moldean con esa sustancia química, con ese pegamento químico. Entonces, y lo que obtenemos es algo parecido a esto, ¿sí? O a esto, ¿sí? Entonces no tenemos totalmente natural, pero sí, sí se utiliza todas esas piezas que salieron sobrando, se mezclan con un pegamento, se moldean y obtenemos un corcho, ¿ok? Entonces eso es lo que conocemos nosotros como el aglomerado. Tenemos un tipo de corcho que no lo tengo físicamente, pero se llama Pro-Cork. Y el Pro-Cork no es otra cosa más que un tipo de corcho que puede ser natural o puede ser colmatado, pero en esta punta se le anexa una parte plástica. Es realmente un tipo de silicón, una parte plástica, generalmente son azules o blancas. Entonces esa parte es la que va dentro del vino, ¿sí? Entonces tenemos una parte natural, tenemos una parte plástica que se le ha anexado y es la que va hacia adentro de la botella, ¿ok? Entonces ese tipo de corcho se llama el famoso Pro-Cork. Tenemos otro tipo de corcho que es un corcho también que puede ser natural, puede ser colmatado, puede ser aglomerado y se le coloca una tapa, una rosca, entonces que queda como si fuera un tipo de té. Entonces prácticamente lo que se hace es, se mete todo el corcho a la botella y lo que queda es la tapa plástica que se le anexó a este tipo de corcho y se conoce como tea cork o como corcho en forma de té, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces seguimos con... Hay otro tipo de corcho que ha surgido en los últimos años y que se llama Helix. Este corcho también es un tea cork que tiene también, se le anexó también una cápsula o se cortó simplemente en forma de té el corcho, pero tiene algún tipo de, como si fuera una rosca, o sea, la rosca viene dentro del corcho, se hace un trazo y se hace ¿cómo se le puede decir? Se le hace un recorte en forma de hélice, ¿sí? Entonces por eso se llama Helix. Lógicamente, para que entre en la botella por dentro debe tener también la forma de hélice. Es como si enroscáramos el corcho, ¿sí? Y últimamente ¿cómo se llama? Ha surgido, de alguna manera es relativamente nuevo, pero sin embargo está ganando mucho terreno en la industria vinícola, en la industria del embotellamiento de vinos y así es como se está manejando. El próximo tipo de corcho que tenemos es el corcho de champán o cava, que es como podemos apreciar. Este tipo de corcho generalmente va dentro de la botella tipo champán y al momento, originalmente la pieza es así, es plana, es de una sola forma, pero ya cuando lo sacamos de la botella se dan cuenta, pues tiene como que una parte más delgada y se formó como un capuchón. ¿Por qué? Porque estas botellas, si recordamos bien, es para vinos espumosos o para cavas. Entonces necesitamos un corcho que tenga una mayor presión y aparte va acompañado de una malla o un bozal que se llama, que ese bozal va amarrado, el corcho ya va dentro de la botella y ese bozal lo que va a hacer es amarrarlo y protegerlo de aquí. Se le pone una forma de llave, un alambre o un bozal en forma de llave para que el corcho no vaya a salir. Recordemos que el vino espumoso tiene muchísima presión, entonces si colocamos un tipo de corcho normal y si no le colocamos el bozal, ¿qué va a pasar? Se va a botar y se va a perder el vino. Entonces este es el famoso tipo de corcho. Generalmente la mayor parte son corchos naturales porque estamos hablando de una bebida, pues el champán, el vino espumoso, el cava, pues son vinos un poco más refinados que requieren mejores características y generalmente yo diría que el 95%, 98%
se utiliza el corcho natural, ¿sí? Entonces ese es el famoso, el champán o cava. Y tenemos algunos otros tipos de corcho, y aquí tengo dos, que si ustedes los pueden apreciar, son los corchos sintéticos. Los corchos sintéticos pues son, lo que la palabra lo dice, es una resina sintética que se le da forma de corcho. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, la textura pues es totalmente lisa. ¿Cuál sería el inconveniente de utilizar un tipo de corcho sintético? Pues que realmente, como es un plástico, es una resina, no permite la oxigenación natural del vino cuando lo tenemos en la bodega o en la cava para hacer la guarda, cuando lo estamos madurando. Entonces se utiliza principalmente para vinos jóvenes. Entonces, para vinos jóvenes no hay ningún problema, porque son vinos que vamos a aprovechar su máxima expresión en el tiempo joven, que no pasa de 4, 6, 8 meses por mucho. Entonces no requerimos de alguna manera pues un corcho natural, porque lo vamos a consumir antes de que el vino empiece a requerir ciertas características de taponeado de corcho, ¿sí? Entonces tenemos los corchos sintéticos, tenemos pues un amarillo parecido a los naturales, tenemos este que es color negro, hay muchos colores, muchos tipos de, entonces también tenemos ese. Tenemos alguno que se utiliza principalmente en Europa Central, principalmente creo que Austria y Alemania, que son los corchos de vidrio. Estos corchos de vidrio, pues al igual que los corchos sintéticos, pues no permiten ser utilizados para guardarse en una cava y para madurar los vinos, para enriquecerlos, para mejorar sus propiedades organolépticas. Pues es vidrio, entonces el vidrio no va a permitir la entrada de oxígeno, no va a permitir la oxigenación, no va a permitir el proceso químico que se lleva a cabo. Entonces, por lo tanto, pues también es utilizado para vinos jóvenes, ¿ok? Y por último, tenemos el famoso taparrosca. De alguna manera, a mí me ha tocado visitar muchas cavas, no solamente en México, también en Francia, España, Italia. Y una de las cosas que he escuchado mucho de los enólogos, de los productores de vino, y que son personas pues muy exigentes de alguna manera, entonces que son muy exigentes y son muy clásicos en el sentido de la producción del vino. Para ellos la taparrosca no es conveniente para el vino, no lo quieren hacer, no lo quieren utilizar. Sin embargo, la mercadotecnia ha influido muchísimo y ha permitido que se utilice. ¿Y qué bueno o es malo? Pues si lo vas a utilizar en un vino joven, pues lo mismo que un corcho sintético, pues no le va a afectar en nada. Pero de manera también muy particular, yo no me inclino y no soy muy asiduo a los tipos de vinos que usen taparrosca, porque es un criterio muy personal, porque no considero que el productor de vino le esté dando la importancia a una bebida que es todo un proceso muy elaborado, que es un proceso bioquímico, que es un proceso culturalmente con mucha tradición, que tiene más de 4.000 años. Entonces, si yo soy productor de vino y voy a utilizar una tapa de rosca para tapar mi vino, como que no estoy respetando toda esa tradición y toda esa cultura que trae en sí la producción de vino. Claro, es una manera muy personal, pero les digo, mercadológicamente se utiliza mucho, hay muchos vinos muy famosos ya, incluso entre comillas, yo diría vinos entre comillas, que vienen con su taparrosca. Entonces, que se utiliza, de que es válido, pues también es válido, pues cada quien decide. Entonces, si seguimos el consejo de un buen sommelier, de un buen enólogo, pues ellos dirían que no. Yo también digo que no, pero no es lo que yo diga ni lo que digan ellos, es lo que el consumidor finalmente diga. Entonces, pues básicamente esos son los principales tipos de tapones y corchos para el vino, ¿ok? Creo que mencionamos anteriormente en otro tutorial de que
El vino se conoce desde hace muchísimos años. Los griegos utilizaban algunos tapones de cera de abeja en ánforas porque la botella no se conocía todavía. O sea, tenían botellas pero no para contener el vino. Pero los tapones que tenían ellos eran tapones de cera de abeja y que de hecho eran muy buenos para conservar el vino. Se han encontrado barcos hundidos de que tienen 2000 años y se ha encontrado con vino. Y el tapón es un tapón de cera de abeja. Entonces, imagínense ustedes si estamos encontrando un vino que tiene muchos años y que tiene un tapón, porque los griegos se preocuparon por darle una característica buena al vino. ¿Y qué va a hacer de que los productores modernos ahora que tienen acceso a tantos tipos de corchos y tapones, de que ellos no se preocupen por ponerle un corcho y le pongan una taparrosca de lámina? ¿Sí? Bueno, pues entonces espero que haya quedado muy claro y que les sirva para más adelante. Y pues yo creo que son los principales tipos de corchos y tapones para vinos. Entonces por hoy también terminamos. Me da mucho gusto que como siempre visiten el canal. Mi nombre es Arturo Abreu, el alquimista de los cócteles, de los vinos, y seguiremos trabajando con ustedes para de alguna manera llevar conocimiento. Les invito a todos que se suscriban, les invito a que le den like si les gustó, y si no les gustó pues yo creo que también le deben dar like. Y pues buenas noches y mucho gusto con estar con ustedes una vez más y hasta luego. ¿Sí? Y mientras seguiré tomándome una copita de vino blanco con varietales cítricos, manzana, piña. Salud a todos, hasta luego.